Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. La vida. Escrito por María Teresa de Calcuta. La vida es un reto. Afróntala. La vida es un juego. Juégala. La vida es preciosa. Cuídala. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a las personalidades de este medio de comunicación que dejaron huella en la época de oro de este medio de comunicación. Para nosotros, en este día, es un gusto tener a una de las voces más recordadas y queridas del radioteatro. Estamos hablando de Marjorie Morales, quien vive ya 45 años en Suecia, pero en todo el Ecuador se la recuerda por sus actuaciones en el radioteatro. Ella ha trabajado con Edgar Villarroel Caviedes, Iván Grandapinto, Humberto Pérez Estrella y Gonzalo Portugal. Esos directores también, y con esos libretos lindos que se hacía en esa época. Para nosotros, señora Marjorie Morales, es un gusto tenerle en esta estación y sobre todo que usted nos cuente esa trayectoria y la época tan bonita que usted participó en esas obras de radioteatro, así como también a usted le gustaba leer poemas. Qué gusto tenerle en Voces de la Radio. Muchísimas gracias, Ileana. Le agradezco muchísimo que ha tenido la gentileza de comunicarse conmigo. Como yo lo expliqué anteriormente, realmente yo no creí que podía volver de alguna manera a presentarme bajo frente al micrófono. Sí, realmente es muy placentero saber que hay personas que todavía lo recuerdan a uno. Es muy, muy, muy agradable. Y bueno, sí, en realidad la trayectoria profesional ha sido, aunque durante corto tiempo, casi 10 años de trabajo, pero muy intenso. Y tuve la inmensa suerte de compartir momentos y de recibir ayuda de muchas personas muy, 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 muy calificadas, que tenían, que eran muy profesionales. Como usted lo mencionó, Humberto Pérez Estrella, Gonzalo Portugal. Alguien que yo no lo había mencionado antes fue Guillermo Jácome. De Guillermo aprendí muchísimo, excepto aparte de la música, también dicción, pronunciación, etcétera. Y bueno, dentro de este trayecto, pues he conocido una cantidad, un sinnúmero de gente que me daría mucha pena me da mucha pena no poder mencionarlos, pero con tanto tiempo que he pasado lejos de tener comunicación con otras personas, compañeros de radio. Entonces se me ha olvidado y lamento muchísimo, les digo desde ya, si algunas personas que me escuchan pues se sienten omitidos. No es mi intención, pero lamentablemente he olvidado muchos nombres. Y bueno, y yo, como le mencionaba, pues yo había tenido, trabajaba bastante, trabajé algún buen tiempo con personas como Galo Moscoso en la televisión también, Fernando Fegan. Fernando Fegan fue un gran, también una persona quien me ayudó bastantísimo a la radio. Jorge Torres, Jorge Palacios. Para Jorge Palacios fue a trabajar después de un tiempo en información, en el Departamento de Información en la Embajada de los Estados Unidos, y también colaboré con él haciendo algunas cosas para, para ese departamento. Naturalmente he trabajado con Edgar Villarroel, a quien tuve la suerte de conocerlo en Radio Nacional Espejo cuando yo me iniciaba. También en Radio Nacional Espejo, quien fue quien me ayudó a entrar allí después de una pequeña audición fue el señor Gerardo Berborich, quien dijo que eh, tenía muy buenas calificaciones
como locutora, pero que necesitaba un poco de ayuda. Y me dio la oportunidad para entrar y empecé a trabajar en Radio Nacional Espejo, haciendo, tratando también de hacer radioteatro con Hilda San Pedro, América Salazar, creo que se llamaba. Chiriboga, América Chiriboga. eh, América Chiriboga, sí, América Chiriboga. Y muchas otras personas. Una persona que no recuerdo muy bien, era libretista, creo que se llamaba Felton de apellido, un Juan señor Felton. Felton, Juan Felton. Sí, sí, él me ayudó también muchísimo para poder desarrollarme como actriz, me ayudaba muchísimo. Fueron personas muy amables, naturalmente todos ellos mucho más, ya tenían mucha experiencia y pude recibir mucha ayuda de ellos. Y también hay otras personas, por ejemplo, ya le mencioné Hilda San Pedro, René Torres. Trabajé con uno de los hermanos de los Monteros, no recuerdo su nombre, eh, no, creo que era Patricio de los Monteros o algo, no recuerdo. También tuve la suerte de trabajar con Alfredo Rodríguez Col, Jorge Escobar, Pepe París, con algunos de los hermanos Jarrín, Raúl, Patricio. Y una de las personas claves también para que yo trabaje en Radio Quito fue el señor Pepe Almeida, quien era director entonces de Radio Quito, y él me dio la oportunidad de poder entrar a trabajar en Radio Quito, allí donde pude conectarme con muchas otras personas que fueron también mis ayudas, me dieron mucha oportunidad de trabajo. Allí inclusive conseguí mucha gente que me conoció y querían que yo haga comerciales. Y una de las personas con las que trabajé muchísimo en comerciales fue Edison Vargas. A Edison lo conocí también al comienzo en Radio Nacional Espejo, y luego pasamos también él y yo también a Gran Colombia, trabajamos en Gran Colombia. Yo trabajé bastante tiempo con Gran Colombia, Radio Democracia. En Radio Democracia mi trabajo fue bastante, no mucho de leer tantas noticias, pero no tanto el noticiero, sino me pedían que yo haga el trabajo de difundir música más para gente joven, y me quedaba muy bien. Entonces yo tenía el trabajo de buscar música para presentarlo, y eso era fuera de las horas de trabajo, pues tenía que ir teníamos dos oportunidades de ir a distintos lugares para buscar música. Algo que proporcionaba el Emporio Musical, proporcionaba música a diferentes radioestaciones, pero nosotros teníamos que ir a escoger. Y entonces yo solía ir y me sentaba con audífonos durante mucho tiempo y buscaba algunos discos que quedaban bien, y luego me los mandaban a la radio para poder difundir después allí. Eso fue muy bueno. Y en ese auge de buscar música, pues la persona que me ayudó muchísimo fue el señor, ¿cómo se llamaba? Es que sí. Guillermo Jacome. Guillermo Jacome tenía trabajaba en radio musical, y no recuerdo, trabajó en otra también, pero su parte muy clave fue el difundir también música. Y en eso ahí me ayudó Guillermo, una persona muy buena, muy calificada y con una voz estupenda, y tenía muy buen gusto de música.
Bueno, eso a A, largos ni- rasgos, ¿no? a nivel general. Pero ahora sí Sí. hablemos ya, ¿cómo fue su ingreso a la radio? ¿Cómo fue su inicio también en la radio? ¿Usted tal vez desde niña pensaba incursionar en este medio? ¿Cómo fueron sus sueños también en su adolescencia? Bueno, realmente no, a mí me gustó mucho siempre la música, me gustó escuchar la radio, me gustaba escuchar exactamente de Radio Nacional Espejo, escuchaba yo las telenovelas. Las novelas que se difundían allí, y me gustaba muchísimo. Y bueno, no, cuando yo estaba, cuando era joven, pues tenía, a veces me escondía dentro de las cobijas para poder escuchar, porque no podía eh, escuchar mientras otros estaban mirando. Entonces, eh, bueno, allí creo que comenzó mi gusto por la radio, ¿cómo se dice? La actuación en diferentes eh, teatros. Y bueno, tuve la suerte que no recuerdo exactamente cómo fue, pero alguien me dijo que vaya a Radio Nacional Espejo, que allí me podrían ayudar. Y yo realmente, sin tener ninguna otra persona, pues llegué a Radio Nacional Espejo y me pedí hablar con el director, y el director me dijo, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, tú eres muy joven, pero te vamos a hacer una prueba. Quiero que te sientes y pongas a leer esto, a ver cómo va. Bueno, me puso a leer algo y a decir algunas cosas, algunas frases, y después me dijo, bueno, está muy bien, está perfecto. Eh, es- me- Quiero que te quedes aquí, pero necesitas ayuda, necesitas bastante ayuda para que continúes, pero comenzarás poquito a poco. Por el momento comenzarás leyendo eh, cada hora la hora. Bueno, y eso era para mí, era ya muchísimo, porque ya me dijo que podía empezar a trabajar dando la hora la primera semana. Y al comienzo yo recuerdo que estaba tan nerviosa que yo creo que a veces decía la hora, pero completamente diferente. Pero bueno, después de cometer muchos errores, pues poco a poco fue mejorando. Y naturalmente empecé ya después poco a poco a leer algunas cosas, algunas cuñas, y a leer algunas pequeñas partes de noticias, etcétera. Y después, naturalmente, asimismo, por eso del azar, llegué a trabajar en radio en Gran Colombia, y fue instalada inmediatamente en Radio Democracia y en Gran Colombia, que podía hacer algunas cosas. Eh, fue un tiempo con mucho trabajo, mucho sacrificio, naturalmente, pero me dio muchísimo, mucha, pude desenvolverme y mucha satisfacción de haber trabajado allí, porque después de pronto alguien me llamó y quería que vaya a trabajar también en la Radio Nacional del Ecuador, y así lo hice. Allí conocí a Humberto Pérez de Estrella, y hay otras dos personas también de allí que no recuerdo sus nombres, los recuerdo muy bien físicamente, en mi mente los tengo, pero como digo, he olvidado sus nombres. Uno de ellos fue a trabajar después conmigo en Radio HCJB. Después de haber trabajado una temporada en Gran Colombia y Radio Nacional del Estado, pues eh, me pidieron si podría trabajar en HCJB, y naturalmente HCJB es de gran prestigio, entonces acepté a trabajar allí. Y allí trabajé el resto del tiempo. Creo que fue como 7 años trabajé ahí en HCJB, con personas en aquel entonces, con personas muy capacitadas, muy buen profesionales en su trabajo.
Marjorie, Bueno, esto, sí, ¿mm? Marjorie, una consulta. ¿Usted más o menos a qué edad inició, por ejemplo, usted dice que esta pasión por la radio inició escuchando esas radionovelas que antes daban, que muchas veces en las salas se reunía toda la familia a escuchar y a seguir cada capítulo con mucho entusiasmo e interés? Pero sin embargo, ¿qué edad tenía usted cuando incursionó y usted fue a la radio y habló con el señor Gerardo Berborich o con quién era? Sí, con Gerardo Berborich. El señor Berborich fue quien me recibió, porque yo no tenía ninguna persona que yo conocía de radio, no conocía absolutamente a nadie. Bueno, yo no recuerdo exactamente, hay tantas cosas que no recuerdo y yo no sé la razón, pero eh, años y... es difícil, yo no sé, no entiendo yo misma por qué he olvidado, pero más o menos me imagino que debo haber tenido 16 años, 16, 17 años, y allí es cuando comencé ya prácticamente a trabajar. Y no era solamente de unos cuantos minutos, tenía que estar allí mucho tiempo y tenía que ayudar a una u otra persona en diferentes cosas. Y así me fui formando poco a poco en la radio. Claro. ¿Y quién le llamó a Emisoras Gran Colombia? Cierto es que muchas veces, hasta ahora mismo, ¿no? Se van monitoreando la radio, se va sintonizando y viendo el talento de las personas. ¿Y quién le llamó a Emisoras Gran Colombia? Bueno, yo tenía una señora amiga, su hermano era ya locutor o producente, pero él vivía en Guayaquil y él me conocía porque mi amiga, pues la hermana de él era mi amiga. Y en una ocasión él me dijo, mira, pero en Gran Colombia necesitan a alguien, ¿por qué no vas allí? Hablas no me acuerdo cómo se llamaba, el señor Ceballos. Eduardo Ceballos Castañeda. Sí, Eduardo Ceballos. Anda y pregúntale, porque yo sé que necesitaban a alguien para democracia, necesitan que alguien vaya para la música. Y digo, bueno, entonces fui a visitar, nerviosísima naturalmente, porque no lo conocía este señor, pero después que alguien me dijo, eh, a lo mejor te puede recibir muy mal, porque a veces él tiene muy mal carácter. Yo temblando me acerqué, pero sí, sí, muy correctamente él me dijo, sí, está muy bien, necesitamos realmente a alguien para que trabaje en Radiodemocracia y para difundir la música. ¿Y qué tipo de música te gusta? Bueno, le digo, pues a mí me gusta cualquier tipo de música, eh, especialmente la música moderna, música más o menos, y le indiqué algunas cosas de música que me gustaba, música clásica, etcétera. Y él me dijo, muy bien, está muy bien, me parece correcto, pues me parece que las personas indicadas para que trabaje allí. Y puedes también, naturalmente, tienes que ayudar en Gran Colombia de vez en cuando cuando necesitas. Sí, sí, no hay problema. Y así comencé. Y cómo fue ese conocimiento? Por ejemplo, ahí había talentos también, usted mismo había nombrado sobre el señor Edison Vargas Acosta, el señor Edgar Sí, Villarruel Caviedes, Edmundo Rosero Espinosa también que sí, trabajaba en esa exactamente. estación. Sí. Cómo fue este acercamiento? ¿Cómo usted ahí quizá tal vez hacían el álbum policial o era en otro medio? No, yo no hice nunca el algo policial. Eh, yo sencillamente, yo ayudaba en cualquier otra cosa, pero no entonces ese programa. Yo tenía otras actividades, pero con Edison Vargas, a veces le ayudaba a leer ciertas cosas a él y entonces de esa manera yo cooperaba, pero no tenía mucho programa allí. Lo que hacía, sí, de vez en cuando empecé a leer noticias en Gran Colombia y después naturalmente continué leyendo noticias.
En Emisoras Gran Colombia. En Radio Democracia también estuvo usted. ¿Siempre le gustó a usted también leer poemas, algunas cuestiones? ¿Hizo eso también en Democracia? Sí, 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 sí hice, aunque pero parece que no fue muy bien aceptado por el público, porque la mayor parte del público de Radio Democracia eran jóvenes. Eh, la, la, la lectura de poemas se despertó mucho más en HCJB, donde allí tuve inclusive programas especiales de, no solamente de poemas, sino hablaba en la cultura en general, de pintores destacados, músicos destacados, hacía presentaba música clásica de diferentes eh, compositores muy grandes, como Mozart, Beethoven, Haydn y todos ellos. Y poco a poco iba aprendiendo también, porque yo no he estudiado música, entonces, pero me gustaba mucho y entonces leía todo lo que concernía a eso. Y de pronto, pues naturalmente la gente en HCJB habían empezado a escribir de que yo leía muy bien, les gustaba mi forma de expresarme en los poemas y mucha gente, algunos escritores de poemas me enviaban poemas. Inclusive vino en una ocasión alguien que se llamaba señor Chiriboga, un señor Chiriboga que vivía, era un escritor en los Estados Unidos. Cuando vino dijo que venía a Quito, entonces le pude entrevistar y leímos juntos sobre algunos de sus poemas y así había muchísimos más. Pero a mí me gustó muchísimo la lectura de poemas y me gusta todavía, me gusta muchísimo los poemas. Así comenzó, ¿sí? Sí, y esto, por ejemplo, con HCJB, ¿usted estuvo en Radio Quito antes de HCJB o cómo fue? Bueno, sí, estuve antes de HCJ, antes de entrar. Trabajaba entre Gran Colombia y Radio Quito, pero después dejé Gran Colombia y pasé a trabajar en HCJB, pero no dejé Radio Quito, Ya. porque los horarios me daban para poder trabajar un horario que tenía en Radio Quito y salía de HCJB e inmediatamente me viajaba hacia Radio Quito, que era en el centro, y así combinaba el trabajo. Y también con un poquito de estudios, porque estaba en aquel entonces también me dediqué a estudiar un poco de idioma francés iba yo a la Alianza Francesa para estudiar francés. Y, y así mis correteos eran terribles. Desde las 8 de la mañana, desde que empezaba a las 9 de la mañana mi trabajo en HCJB, después era todo el día hasta la noche, completamente a full. Marjorie, en este caso, usted estaba en esa época donde miraba también y observaba y fue compañera de las personalidades de la radiodifusión. Usted mismo los ha nombrado, tal es el caso de Hilda San Pedro, de algunas otras personas, pero en el caso de Radio Quito, usted pudo conocer también a esas voces espectaculares, como son de Fernando Fegan, Edison Vargas Acosta, y tal vez ahí estuvo el señor Guillermo Jácome Jiménez también. No, Guillermo Jácome, no recuerdo que Guillermo trabajó en Radio Quito, posiblemente. Él era director de una radio, radio musical. Yo no recuerdo, creo que fue de dos emisoras. Pero él era una persona muy eminente dentro de la radio. Y como le digo, yo aprendí muchísimo. Él me ayudó muchísimo. ¿Qué nomás hacía usted en Radio Quito? En Radio Quito leía, comencé ayudándoles en la discoteca.
Y también empecé a leer, empecé a leer noticias, a hacer de diferentes tipos de ese tipo de trabajo. Es decir, hacía de muchísimas cosas allí. Eh, la parte importante, naturalmente, era las noticias. Durante el horario que yo estaba allí, así creo que tenía eh, de- oh, creo que como 4 horas trabajaba allí y eran 3, 4 veces las noticias y nosotros mismos teníamos que buscar noticias. No era lo mismo que cuando trabajábamos en HCJB, que tenía su propio departamento donde había otro personal que se dedicaba a sacar las noticias y a darnos a nosotros, al equipo de locutores, para leer las noticias. Eh, era muchísimo trabajo realmente que se tenía en Antes, las otras emisoras. antes como que había más producción en las estaciones, ¿no? Se preocupaban mucho Sí, de tener sus programas propios y muchos de esos programas, unos podrían ser grabados, pero otros también en vivo. sí. Muchísimos eran en vivo, la mayor parte era en vivo, pero algunos sí también se los grababa y se los tenía para más tarde. En el caso de noticias, naturalmente era difícil, no se podía hacer, no se podía grabar, pero ciertos programas naturalmente sí se los podía hacer. Es una pena, yo no recuerdo cuántos programas, en cuántos programas yo actué, cuántos programas hice, eh, o los nombres de mis programas, pero en HCJB empecé inclusive como productora de algunos programas y eso fue muy halagante realmente cuando me dieron la oportunidad de empezar a trabajar, a hacer mis propios programas. Y ¿Quiénes fueron sus quedaba compañeros en HCJB? ¿Cómo fue? Usted habla mucho acerca del señor Gonzalo Portugal y también creo que hizo algunas cosas también con el señor Iván Granda Pinto. Con Iván solamente leíamos noticias. Él a veces coincidía en que el horario de su trabajo era con el mío, entonces leíamos noticias juntos. Pero nada más. Creo que en una ocasión fuimos para actuar en un radioteatro en Guayaquil, pero fue muy corto realmente. Eh, pero nada más, no hicimos mucho. Donde yo trabajé también, eh, yo no recuerdo exactamente si fue en radio, en Canal 4 o fue en Canal 2, pero buscando algunas fotos encuentro que había sido en Canal 2 y las personas con las que he trabajado las tengo frente a mí, pero no recuerdo sus nombres. Es una O pena, sea, me da claro, o mucha sea, pena. usted también incursionó, o sea, usted también incursionó en la televisión. O si es que nos puede indicar la foto al celular, yo quizá les puedo ubicar. Eso sería también una cosa Allí, muy buena. allí me puede ver. Sí, sí se le ve. Pero bueno, ahí vamos a investigar. Ahí le vamos. Usted es la chica de al lado. Sí, sí, sí. Muy guapa, le cuento, hasta ahora. Ah, gracias. Hasta ahora. Pero el señor que está allí, que era con quien hacíamos el trabajo, no recuerdo realmente. Me da tanta tristeza realmente. Y había en la radio, en la televisión también hacíamos un programa para amenizar a las personas, donde participaban haciendo algún concurso de alguna cosa y se les daba algunos premios. Aquí puede ver otra también, donde Ujú. también la persona con la que trabajo, tampoco recuerdo el nombre de él. Es, Ya. es muy triste, es muy triste, me da mucha pena. Si es que usted nos manda esas fotos por WhatsApp, nosotros podemos hacerlo y también investigar y verles también de cerca para poder saber con quiénes usted trabajó en esa época tan bonita, cuando se iniciaba la televisión también aquí en el país.
Sí, exactamente, era así. Eh, 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 fue maravilloso realmente trabajar. Fue muy lindo. Pero a veces uno tiene que escoger dónde le queda mejor, dependiendo de diferentes circunstancias de transporte. Había muchas cosas que eran un poco difíciles para mí. Entonces, escogí el camino que estuve en las otras emisoras realmente. Pero fue muy maravilloso realmente. Como le digo, hay muchas personas a las cuales no las recuerdo, pero en HCJB yo trabajé eh, con una señora que también se llamaba una señora Aguilar, pero tampoco no recuerdo. Yolanda Molina de Aguilar. Yolanda, sí, Yolanda, sí, con ella también trabajo, pero ella entró a trabajar mucho más tarde. Con las que yo trabajé fue eh, naturalmente con Edison Vargas, este otro señor que no recuerdo cómo se llamaba, que trabajaba en Radio Nacional del Ecuador. Ese es él, me recuerdo Usted trabajó tal vez con Álvaro Sanfélix? Sí, trabajé también. Álvaro, trabajé con él. Ya ve que no me lo había recordado a él. Y sí, son tantas las personas con las que uno ha trabajado, pero como yo me podría recordar si yo estuviese en Ecuador y tendría el contacto un poco más con otras personas que también trabajan ahora en radio, televisión, pero lamentablemente yo no tengo ningún contacto con ellos ahora y entonces se me ha olvidado, sí, se ha pasado el tiempo y a veces como que ha sido un sueño para mí el que yo he trabajado para la radio, pero pero fue muy bonito, sí. Es tan agradable saber que hay personas que todavía se recuerdan del trabajo que hice. Claro que sí. Algo muy bonito, algo muy bonito que le voy a mencionar es que gracias a cuando trabajé en Radio Nacional del Estado, Humberto Pérez Estrella trajo a dos personas eh, a la radio para que nos ayuden y en ella participamos unos cuantas personas, entre ellas yo, no recuerdo los demás, pero allí nos dieron un ayuda más profesional para poder eh, aprender a pronunciar las palabras, aprender a saber cómo uno tiene que utilizar la lengua, los labios, etcétera, para poder pronunciar las palabras y para que sea muy fácil para la audición, para que escuchen. Y eso me gustó muchísimo, me gustó muchísimo ese pequeño curso. Fue un curso creo que fue de un fin de semana, eh, pero muy intensivo. Y fue difícil porque naturalmente yo no tenía esa educación para poder utilizar mi voz, para poder modular, acentuar, etcétera, etcétera. Pero fue fantástico, realmente, fue fantástico. Cuéntenos sobre el señor Humberto Pérez Estrella. Usted siempre lo recuerda con mucho cariño y afecto por el aporte también que él dio al radioteatro, a la actuación, a muchas emisoras. Sí, él era un señor muy, ¿cómo le digo? Que infundía mucho respeto, un señor muy agradable, pero si se acercaba a uno donde él era muy correcto, muy amable, con una capacidad inmensa para ayudar a las personas. Y muy respetuoso, muy sumamente respetuoso. Y como le digo, con una calidad humana, pero tremenda. Y él era una persona que tenía mucha calidad para escribir, escribía libretos muy grandes, tanto de programas como para radio también, para radioteatro, y hacía muchísimas cosas.
Humberto Pérez Estrella. Al igual que para mí que eran las dos personas muy capaces, los dos, el señor Portugal, Gonzalo Portugal, a quien yo lo llamaba Chalito. Yo casi nunca lo llamé por su nombre, sino siempre para mí era Chalito, porque yo era muy joven para ellos, y él, tanto Humberto Pérez Estrella como Gonzalo Portugal optaron como un papel paternal sobre mí, y eran muy amables, muy amables. Y también lo que yo veía para con otras personas, también muy, muy correctos, siempre tratando de ayudar a las personas que estaban junto a ellos. Marjorie, Eso fue lo que puedo decir de... Marjorie, continuamos nuevamente con esta interesante entrevista de nuevo. Ahora sí. Continuamos con esta interesante entrevista con Marjorie Morales, con quien estamos conversando sobre esa época bonita del radioteatro aquí en el Ecuador, donde habían esas voces espectaculares y que sobre todo llegaban al corazón de la gente. Continuamos con este diálogo, Marjorie. Usted nos estaba comentando acerca de la importancia que tiene también en el país, ¿no? Con respecto a las producciones, el señor Humberto Pérez Estrella y el señor Gonzalo Portugal. Usted nos hablaba del talento y el apoyo que ellos brindaban a las jóvenes generaciones que querían también involucrarse en el radioteatro. Sí, exactamente, sí, sí, fueron personas muy claves, y de las cuales muchos tuvimos el apoyo de ellos, de los conocimientos que ellos tenían. Yo personalmente estoy muy agradecida de Humberto Pérez Estrella, Gonzalo Portugal, Guillermo Jácome, y todas aquellas personas que pudieron guiarnos, fueron como tutores, en forma muy fraternal, trataron de ayudarnos. Con Edmundo Rosero Espinosa, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, realmente no recuerdo, lo recuerdo un poco a él, pero no tanto cómo trabajamos realmente. Es lamentable. Como yo le explicaba antes, hay tantas cosas, tantas pequeñas cosas que yo no recuerdo realmente. Trato de memorizar, pero me es difícil recordar. Solo recuerdo que sí, él estuvo allí para trabajar con nosotros, y en muchas ocasiones lo encontré, pero no recuerdo exactamente cómo y en qué lugares fue, no recuerdo. Con el señor Edgar Villarroel Caviedes, con él hay una gran amistad y sobre todo ese compañerismo, ¿no? Esa forma solidaria de trabajar. Cuéntenos también cómo ustedes se conocieron con el señor Edgar Villarroel Caviedes. Bueno, con Edgar el trayecto fue bastante largo. Lo conocí así brevemente en Radio Nacional Espejo, y luego se enfatizó más el contacto cuando pasamos, tanto él como yo, a trabajar en Gran Colombia. Él creo que había llegado mucho más temprano, no recuerdo exactamente, pero cuando yo ya trabajaba, y él también en las empresas de Gran Colombia, entonces, poco a poco, naturalmente, en la forma de compañeros, empezamos a llevarnos. eh, eh, Edgar fue desde el comienzo muy amable. Me invitó a alguna ocasión a su casa, donde su madre, donde tuve la oportunidad de conocer a sus hermanos, a su padre, y personas sumamente amables, correctas, muy gentiles. Yo tengo unos recuerdos muy grandes de ellos, y naturalmente entonces Edgar no estaba casado, estaba soltero. Luego llegué a conocer a su novia, que de pronto también ella pasó a ser mi mejor amiga. Y luego, cuando ya contrajo matrimonio, pues yo fui dama de honor de los dos.
Y después, naturalmente, la amistad se hizo más grande cuando ya tuvieron sus niños y, y la esposa de Edgar entregó prácticamente a sus niños para que yo le ayude en algunas cosas a veces que ella necesitaba, porque ella también era una madre joven y aunque yo era un poquito más joven que ella, pero tal vez tenía un poquito más de experiencia porque yo soy la hija mayor soy la hermana mayor de 6 hermanos, de 5 hermanos. Entonces yo sabía cómo más o menos podía manejar a los niños. Y eso la esposa de Edgar me admiraba y me decía que lo hacía muy bien y quería que yo la ayude. Y muchas veces fue el trabajo, en cualquier momento iba yo donde ellas y también con ella, con su padre y madre. Ella vivía junto con sus padres, entonces, y con su hermana menor con los cuales tuve yo muy buen contacto, muy buen contacto, y los tengo hasta ahora. Bueno, así, Edgar, como le digo, Edgar se convirtió no en mi compañero solamente. Edgar fue para mí un hermano, un guía en mi parte, en mi vida privada. Él me ayudaba en muchas cosas. Le tengo mucha satisfacción y antes yo creo que él nunca lo supo, pero yo en mi corazón lo tenía muy por dentro, mucha gratitud por su forma de haber sido conmigo. Entonces, y cuando fui hace unos años, allí le dije a Edgar, mira, tú hiciste tanto por mí, y por tal razón, yo te estimo como si hubiese sido mi hermano mayor. Y desde entonces, naturalmente, más aún se intensificó la amistad entre nosotros y seguimos siendo muy buenos hermanos. Así es la vida. Claro, claro que sí. Y esa amistad todavía se mantiene y ese cariño, ese Sí. respeto, esa solidaridad todavía está de parte suya y también del señor Edgar Villarroel Caviedes. Marjorie, una consulta. En este caso, ¿qué tiempo usted estuvo en estas emisoras? Hemos hablado ya de Radio Nacional Espejo, de Radio Democracia, Radio Gran Colombia, Radio Quito también y HCJB. ¿Qué tiempo usted estuvo laborando? Porque antes se podía trabajar también simultáneamente en 2 o 3 emisoras. Sí, exactamente, sí. Bueno, yo trabajaba simultáneamente con HCJB y Radio Quito durante los últimos años que yo estuve allí, pero a pesar de eso yo trabajaba también hacía pequeños trabajos para Radio Nacional del Estado. Y también, de esa forma se trabajaba. Yo hice muchísimos, ¿cómo se dicen esto? Perdona, no recuerdo el nombre, pero hacía muchas cuñas Ah, cuñas para radio. para radio, ¿sí? ¿Cómo se dice? Cuando se tiene que hacer cuando se tiene que hacer eh, anunciar algún producto, entonces algunas personas pedían que la persona que va a hacer eso tenía que ser cierta persona, y muchos pedían que yo lo haga eso, y así trabajábamos. Edison fue uno de ellos con los que yo trabajaba muchísimo haciendo ese tipo de trabajo. Eso fue muy bueno realmente. ¿Y cómo se Así que sentía, nos coordinábamos. cómo se sentía usted al realizar, por ejemplo, las cuñas, también al estar frente al micrófono con las personalidades del radioteatro? Porque antes dicen que en ese momento tocaba ser ingenioso para realizar. ¿Quién hacía la producción también? ¿Quizás se acuerda usted?
Eso era realmente cómico, pero muy agradable. Yo recuerdo las personas los técnicos que hacían, tenían una capacidad tremenda para hacerlo. Entre ellos eran Jaime Moya, el señor Saldumbide, no recuerdo su nombre, Alfredo, creo que se llama Alfredo Saldumbide, José Luis Ruiz, entre ellos, pero Jaime Moya era estupendo Cuéntenos, realmente. cuéntenos sobre él, cuéntenos cómo era él, porque muchas de las personas que trabajaron en esa época señalan que él era un genio de los controles. Realmente, ¿Qué es lo que realmente. recuerda usted? Él tenía una creatividad, pero fenomenal. Tenía una creatividad que no todos poseemos. Y lo grande es que, por ejemplo, cuando se tenía que hacer un efecto de alguna cosa, y yo no sé de pronto desaparecía del control y de pronto aparecía con cualquier cosa en las manos y venía trayendo y salían los efectos estupendos. Y como le digo, la creatividad que Jaime Moya tenía era tremenda. ¿Y este es su Yo compañero? realmente, yo me saco el sombrero realmente para él, porque era ingenioso hasta lo máximo. Cuando trabajaba Jaime Moya en en Gran Colombia, cuando hacían los encajes para hacer transmisiones deportivas, él era fantástico y se andaba llevando cantidades de cables y hasta se trepaba por los postes y qué sé yo, y él lo hacía. Yo no sé, yo no sé de dónde sacaba toda esa forma de hacer y hacía muy buenas transmisiones, hacía muy buenos encajes en todo, no solamente en radioteatro, en cualquier cosa, él era muy bueno. O sea, usted fue compañera de él en Gran Colombia, en Nacional y Quito. Sí, sí, sí. Y a él lo llevábamos cuando teníamos que hacer ay, que no se me viene a la mente. Teníamos que hacer algún trabajo para anunciar algún producto, pues a quién lo llamábamos inmediatamente era a Jaime Moya. Y Jaime Moya nos acompañaba a Radio Nacional, en Radio Quito. Generalmente en aquel entonces no había estudios de grabaciones, porque naturalmente era sumamente costoso y entonces la gente no poseía. Se podía hacer ese tipo de trabajo después de las audiciones y eso implicaba que teníamos que mantenernos despiertos las personas que íbamos a hacer ese trabajo. Pero era una camaradería tremenda realmente. Eh, Como yo le digo, yo he trabajado en ese tipo de trabajo muchísimo con Edison Vargas, con Fernando Fegan, inclusive en una ocasión hice con Eduardo Brito. Ah, también con Eh, Eduardo Brito. Sí, 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 eso fue en una ocasión. Y no recuerdo el producto que anunciábamos, pero fue muy simpático. Eduardo Brito era muy amable, muy correcto. ¿Cómo era Fernando Fegan? Siempre se habla de él como una de las mejores voces que ha tenido el Ecuador, pero sin embargo, ¿cómo era él ya en el trabajo mismo, en la cotidianidad diaria? Bueno, yo como le digo, como recién comenzaba, yo lo tenía mucho respeto y él infundía mucho respeto. Era una persona seria y con mucho, ¿cómo le digo? No tan fácil de acercarse a él, pero, pero de un profesionalismo, pero tremendo. A mí me encantaba muchísimo la voz que Fernando Hegan tenía.
Y también él fue conmigo muy amable, tenía la gentileza siempre de ayudarme. No digas así, mira, haz esto, tienes que hacer pausa acá, etcétera. Muy amable, muy gentil, muy gentil. ¿Y Gonzalo Portugal cómo era? Porque él también es parte de su trayectoria, es parte de esa Oh, construcción de vida que usted dio acá en el país. sí, Chalito era casi como un padre para mí. Aquella persona que no tuvo un padre, pues hubiese sido tan feliz tener un padre como Gonzalo Portugal. Muy amable, muy suave en su forma de tratar a la gente, nada brusco y con un talento para poder guiar y ayudar a la gente en el trabajo. En el caso de toda esa época de oro, se habla mucho del señor ambateño, del señor Guillermo Jácome Jiménez, que hizo su trayectoria aquí en Quito, tenía una popularidad y la gente le respetaba mucho ese trabajo. ¿Cómo fue Oh, sí. su alianza o su trabajo diario con este gran locutor ecuatoriano? Oh, para mí, cuando recuerdo a Guillermo, era igualmente en forma muy paterna conmigo. eh, Él me enseñaba muchas cosas sobre música, me decía y me enseñaba eh, conjuntos, personalidades grandes de la música y que me guiaba hasta cierto punto en ese sentido. Y él también tenía una voz, pero tremenda y muy bonito. En realidad, a la gente, especialmente a la gente joven y de mediana edad, les gustaba muchísimo la forma de ingerir la música en sus radios. Yo no recuerdo cómo lo encontré, cómo fue mi encuentro con él, pero yo era una niña entonces. Yo creo que sencillamente iba a la radio porque me gustaba oír la música y me gustaba sentarme allí y ponerme me daban unos audífonos donde podía escuchar yo música. Pero yo todavía hasta cierto punto era niña y entonces no trabajaba yo en radio, no trabajaba. Sencillamente yo era una muy buena oyente de la radio, de ese tipo de radio, ese tipo de música que ya desde entonces me gustaba a mí, música más tranquila. Mis hermanos dicen que es raro que a mí no me gusta mucho la música nacional. A mí me gusta la música nacional, me gusta, pero yo hasta cierto punto soy un poquito estilizada. Me gustaba otro tipo de música, por ejemplo, Frank Sinatra, Dean Martin, The Four Brothers, etcétera. Ese tipo de música me atraía muchísimo a mí. Y yo creo, seguramente fue precisamente por a quien le debo a Guillermo Jácome. Él sabía mucho de música, ¿no? Era una Sí, persona, muchísimo. aparte de tener Él una excelente voz, sabía de música. sabía de música muchísimo, él conocía, pero mucha música. Y eso me gustaba muchísimo de él, eso me gustaba muchísimo. Como le digo, no, yo no trabajé con Guillermo, sino hasta más tarde. En alguna ocasión lo encontré y trabajamos juntos, pero yo él no estuvo vinculado en ninguna emisora donde yo también he trabajado. Yeah. Parece que Pero él antes, supo guiarme. parece que antes el ambiente era más familiar, como había mucha camaradería. Mucha gente siente nostalgia de esa época. Sí, exactamente. Se podía confiar, había confianza en la gente, lo cual ahora, según me dicen, es imposible. La gente era mucho más amable, más correcta, y como le digo, pues uno podía confiar. Cuando yo trabajaba haciendo
haciendo ese tipo de trabajos que a veces uno necesitaba trabajar hasta muy tarde. A veces tomaba el bus y me dejaba muy lejos de la casa y yo iba caminando y nunca me pasó nada. Eso naturalmente ahora creo que es imposible en cualquier parte del mundo, no, no se puede. Y yo nunca me pasó nada. Y la gente con las que yo trabajaba eran muy correctos, muy amables, tanto hombres como mujeres. No habíamos muchas mujeres, lamentablemente, no habíamos muchas mujeres, pero las que habían ¿Quiénes eran, estaban más o menos? por ejemplo, en radio teatro, la señora Chiriboga. América Chiriboga, era como una abuelita tan amable. Yo recuerdo en una ocasión ella, después que hicimos en un radioteatro, actuamos y íbamos a festejar en donde ella hizo un cafecito creo que fue con unos pancitos que no recuerdo cómo eran, pero muy ricos. Y el cafecito que no me olvido hasta ahora era un cafecito de chuspa que Ya. nunca había bebido yo antes, pero riquísimo, riquísimo. Y lo recuerdo hasta ahora, parece como que lo siento el cafecito de chuspa. Y ella tenía, como le digo, América Chiriboga fue, a más de que ella era tan buena para actuar, era una persona muy gentil, muy amable, muy generosa. Y la generosidad, no solo eso, en muchas personas había en aquel entonces. Y Parece que, se parece, podía confiar en la gente. parece que la señora América Chiriboga era muy querida también, ¿no? Sí, En todo el muchísimo. escenario. ¿Ya? Sí, Y de sus compañeras ella más o era muy menos, querida. de sus compañeras más o menos de que usted trabajaba, quizá de similar edad o quizá un poco mayores. No, como le digo, no habían, lamentablemente, mujeres, casi no había en esa rama, lamentablemente. Eh, yo no sé la razón, pero de la que yo recuerdo Lola Gavilanes, Hilda San Pedro, pero con Lola prácticamente no trabajé, sino nos encontrábamos de vez en cuando, pero yo sabía que lo que ella hacía y ella sabía lo que yo hacía, pero nada, no tuvimos mucho contacto con ella. De lo demás, no, con la señora Aguilar, que trabajé en HCJB una temporada. Y ¿Y cómo le no, fue ahí? ¿Cómo le fue ahí con la señora Yolanda Molina de Aguilar? éramos muy buenas compañeras. No había mucha camaradería porque ella tenía su familia y ella venía, hacía su programa y cuando ya me iba, ella se quedaba y entonces no teníamos mucho contacto, lamentablemente. Eh, era así espontáneo naturalmente. Eh, Usted estuvo en la época de HCJB cuando se transmitía simultáneamente en 18 idiomas. ¿Cómo es esto que desde que tenía un departamento sumamente grande de producción? Sí, bueno, HCJB tenía en aquel entonces diferentes departamentos y cada departamento tenía eh, eran dispuestos por ejemplo, el departamento de habla japonesa, el departamento de habla alemán, inglés, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros casi no los veíamos a ellos porque ellos tenían sus propios departamentos y eso era muy grande, muy grande. Señora Marjorie, pero ¿qué hizo usted, por ejemplo, usted en ese tiempo, más o menos cuánto tiempo estuvo haciendo radioteatro y qué fue lo que a usted le llevó a irse a un país tan lejano? Si tomamos en cuenta que Ecuador, estamos acá en Sudamérica y Suecia en Europa, y usted ya vive ahí más de 4 décadas, ¿qué es lo que le llevó a irse tan lejos, pero sin embargo usted sigue manteniendo ese cariño hacia su tierra?
Naturalmente. Yo el cariño a mi tierra no puedo olvidarme. Mi país es mi país, lo llevo muy, muy dentro de mi corazón. Lamentablemente, naturalmente, no es tan fácil el viajar de aquí hacia allá. Toma muchas horas, casi un día entero los viajes. Lo que hizo naturalmente fue el, eh, el amor, como dicen. Uno no sabe realmente lo que pasa, pero el amor fue que me trajo hasta aquí. Y bueno, no fue que pensábamos quedarnos, sino que mi esposo estaba estudiando y entonces yo me vine con él porque sencillamente iba a esperarlo para que termine sus estudios y me dieron permiso de trabajo en la radio por un año hasta ¿En que qué Carlos radio? termine su... ¿En qué radio? En HCJB. Entonces, HCJB me dio un permiso de un año para poder regresar y continuar mi trabajo allá. Y es así naturalmente hasta que mi esposo termine sus estudios y pensábamos regresar, pero las cosas pasan a veces sin que uno se dé cuenta. Y bueno, yo después estaba esperando a mi primer niño y ya cuando no lo habíamos planeado, pero fue muy bien recibido, teníamos que empezar a pensar y ahora con la venida de un niño, ¿cómo teníamos que hacer? Ya teníamos que empezar a pensar en conseguir, bueno, todas las cosas que se necesita con la llegada de un bebé. Y entonces ya empezó a hacerse más complicada la idea de volver a Ecuador. Y bueno, pasó el tiempo y así fue. Y sí, como le digo, sin pensarlo, pues ya pasaron los años y aquí estoy todavía. Claro, ya son 45 años y allá son sus hijos y sus nietos también, ¿no? Ahí Sí, sí, nacieron. sí, tengo tres hijos. Los tres son nacidos aquí. Ninguno de ellos vive ahora en la ciudad donde yo vivo, donde nosotros vivimos, porque con sus trabajos se han tenido que movilizar y mi primer hijo es casado, tiene dos hijos, viven en Gotemburgo. Mi segunda hija, ella vive ella en París y tiene una bebecita. Ella viene más a menudo aquí. Y mi tercer hijo pues vive en otra ciudad. Él es profesor y vive en otra ciudad que está un poco más al sur, a unas 2 horas casi de viaje de aquí. Y entonces no vienen continuamente por sus trabajos. ¿Qué nos... Mi, mi, Sí, siga, por favor. sí, mi hija vive en París porque ella siguió su trayectoria como estudió para música clásica y ella es soprano. Estudió en el conservatorio, en el Real Conservatorio de Dinamarca durante 4 años y su último año de conservatorio lo hizo en el Conservatorio Nacional de París y luego empezó a tener trabajos allá y tenía que de aquí ir viajando muchas veces a Francia y entonces para evitarse de estar viajando continuamente, entonces consiguió, mientras tenía unos contratos por una temporada, se consiguió un departamento allí en París. Y bueno, después continuó así y ahora ella también sin haber pensado, pues ahora ya está viviendo casi como 10 años en París. Así son, muchas veces uno no tiene escrito, ¿no? Lo que va a suceder y se queda. Sí, no tiene pensado, no tiene pensado lo que uno quisiera hacer de una forma, pero a veces las circunstancias se ponen de otra manera y entonces uno tiene nada más que adaptarse a lo que viene y tratar de ser feliz con lo que tiene. Así es. Y acá en Quito, ¿dónde usted estudió? ¿En qué barrio se crió usted? ¿Cómo era Oh, la cotidianidad en ese tiempo? Bueno, es muy largo el tratar de, de, de
de presentar todo eso. Bueno, yo no soy nacida en Quito. Ah, ya. Yo nací en Imbabura, nací en Cotacachi. Ah, Estuve en la primaria, la primaria, una parte de la primaria estuve yo en Cotacachi. Luego pasé cuando mi madre fue, estaba trabajando en Quito y entonces pasé a trabajar, pasamos a vivir en Quito. Y entonces para terminar la escuela, estuve en una escuela que realmente no recuerdo cómo se llamaba, pero era una escuela que era más o menos cerca del Colegio Mejía. Después mi madre me puso en un convento interna y era en la, ¿cómo se llama? En la Providencia. en el Entonces centro. estuve en la Providencia. Bueno, así fue como estuve. Por eso que decía cuando yo le decía que no me era factible, por ejemplo, escuchar los radioteatro, porque como interna, pues no podía teníamos un radio allí pequeño. Y yo solía ponerme a escuchar la radio de dentro de las cobijas, porque no podíamos hacer ruido y no era permitido naturalmente eso. Son épocas bonitas también, ¿no? Que en ese momento tal vez era los nervios de que le escuchen que usted estaba escuchando alguna radionovela o alguna canción, pero sin embargo, esos son los recuerdos que nos sacan una sonrisa después. Sí, 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 así es. Sí, son recuerdos. Hay recuerdos muy bonitos, pero también hay recuerdos muy tristes y algunos recuerdos que mejor a veces uno trata de no recordarlos, porque también no todo fue, como se dice, no fue una calle de rosas o algo así, pero fue difícil, pero naturalmente para mí el trabajo en radio ha sido muy lindo. Algo que me olvidé mencionarlo y que no quiero que se me pase es, yo colaboré con Radio Santa Cruz en Galápagos. Galápagos. Sí, y el director entonces era el doctor Víctor Maldonado, no era salesiano, era franciscano, Franciscano. pero una persona que trabajaba en la estación Darwin, y con él hice muchísimos trabajos de la estación. O sea, había Muy, también un muy lindo. acercamiento. Había un Sí, acercamiento también. ¿Y cómo sí, le fue sí. ahí? ¿Cómo le fue ahí? Muy bien, muy bien. Yo tengo muy lindos recuerdos y inclusive cuando yo estuve aquí, ya estaba viviendo aquí en Suecia, creo que fue a más de un año. Él tuvo la gentileza de haberme enviado, se había comunicado con HCJB para que le den la dirección mía y me envió un recuerdo y un agradecimiento por el trabajo que yo había hecho para la estación y para la radio Santa Cruz en Galápagos. Eso me conmovió muchísimo y este recuerdo lo tengo muy presente. Marjorie, usted dice que no todo es color de rosas, no todo es un camino de rosas, pero sin Sí, embargo siente exactamente. nostalgia de su terruño, siente nostalgia de las calles por las que usted caminaba, por ejemplo, usted de niña en Cotacachi, pero ya de señorita, de adolescente acá en Quito, justo por el centro histórico donde está la Providencia. ¿Siente tal vez un poco de nostalgia de eso? Es una nostalgia tan grande realmente. Naturalmente, cuando yo la primera vez que regresé a Ecuador, fui por los lugares por donde yo me desenvolvía,
Y sí, no podía contenerme las lágrimas, realmente me daba tanta tristeza. No digo que estoy arrepentida de lo que tengo, de lo que he conseguido ahora, pero, pero me da tan tristeza realmente que son dos mundos diferentes que he tenido. Fue muy lindo, muy lindo realmente, pero sí, naturalmente hay una nostalgia muy grande, muy grande. ¿Qué le ha dado a usted Quito, por ejemplo? Yo sé que su vida profesional la hizo usted acá en la capital Sí, ecuatoriana, exactamente. donde Sí, conoció muchas personalidades que llegaron a apreciarle tanto y mucha gente que todavía la recuerda a usted. sí, muchísimas gracias. Eso yo estoy yo me cuando estaba aquí, había pensado que para todo el mundo uno ha dejado de existir hemos desaparecido sencillamente, pero al saber que no es así, me conmueve y me da tanta alegría, mucho reconocimiento a todas aquellas personas que se recuerdan de mí. Eh, yo realmente yo creo que no los he olvidado a nadie. Los tengo en mi mente su fisonomía, aunque lamento, como dije antes, que lamento que no recuerdo los nombres de muchos de ellos. Es una pena realmente, sí. No, pero es un gusto para nosotros, por ejemplo, conocer y ratificar la trayectoria que usted ha tenido y a través de este programa también difundir el talento que usted todavía tiene, porque usted tiene una magnífica voz, se le oye todavía la dicción, la modulación que tanto le decían sus compañeros y también lo que le destacaban, que tenía una voz muy clara, una voz muy potente también. Muchas gracias. Sí, en realidad, bueno, el tratar de tener un buen control sobre la voz me costó muchísimo realmente, me costó muchísimo. Las personas con las que me ayudaron en esto, eran muy fuertes y teníamos que repetir hasta que salga bien. O yo recuerdo que algo yo creo que la mayoría de nosotros en Ecuador no podemos naturalmente pronunciar ciertas cosas, ciertas consonantes. Por ejemplo, la pronunciación de la doble L, eh, eso me costó muchísimo trabajo. Eh, hay que tratar de ponerle la lengua un poco virada con la parte de un poco doblada hacia arriba en el paladar. Y todas esas cosas, eso uno aprendió ¿Y y cómo yo no sé queda? si ahora existe. Por ejemplo, dicen llamar, llamar, pero hay muchas personas que lo dicen llamar. Ujú. Entonces le forman la lengua al contrario, pero le ponen la lengua en la parte de los dientes, de la parte de abajo, de la mandíbula, lo cual tiene que ser en la parte de arriba. Doblarle un poquito la lengua hacia arriba, detrás de los dientes, de la parte de arriba. Ah, ya. Entonces, les tiene que ser llamar y no llamar. Y bueno, muchas cosas así que no estaban. Y eso recibí, como le digo, en ese curso que nos dieron en Radio Nacional del Estado por medio de Humberto Pérez Estrella. Fueron muy estrictos y había que tener una buena fonética, modulación. Nos decían que la voz no es solamente el tener una bonita voz. Todas las personas que estaban allí decían, tienen una voz preciosa, pero una voz preciosa, si es que no se puede controlarla, no sirve de nada. Y la expresividad en cada entonación era era muy Por estricto. ejemplo, Marjorie, ¿cómo iría? La expresividad, porque muchas veces lo que se lee, lo que sea, la entonación, todo tiene que ver ahí.
Sí, exactamente. Depende de lo que uno está leyendo. Por ejemplo, esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno tiene que leer poemas. Y entonces uno tiene que adentrarse en el poema y escuchar en el fondo de sí mismo el, la significancia de cada palabra y tratar de transmitirla a las personas que están escuchando. Y eso no es fácil, no es fácil realmente. Yo he escuchado a muchas personas que leen, pero no llegan adentro. Y eso me decían a mí, y que yo tuve la suerte que seguramente tuve personas que supieron guiarme en eso. Y, bueno, a mí me encanta leer, me encanta leer poemas, me encanta leer poemas y me da mucha pena que no puedo hacerlo. Que no pude hacerlo, había en una ocasión, cuando fui la última vez a Ecuador, eh, pasamos con mi hermano, pasamos por un lugar donde podían hacer algo similar. Y le digo a mi hermano, me gustaría leer aquí algún poema, pero no tengo ningún libro. Qué pena. Dice, pero tal vez podríamos traer, pero ya lamentablemente habíamos estado un poco muy tarde y ya no podía, e iban a cerrar. Sí, es muy lindo y hay mucha gente que le gusta los poemas y como le digo, la, la expresividad en cada palabra es tan importante, muy, muy importante. Si uno no tiene una buena expresividad de alguna cosa que es fundamental para otra, entonces todo pasa desapercibido, Entonces la palabra debe llegar al corazón. naturalmente. Primero tiene que llegar la palabra a la persona que va a expresarse y esa persona, por su parte, tiene que expresar para la otra persona al frente. Claro que sí. O sea, ahí está también el impacto que pueda tener, ¿no es cierto? Ese impacto Sí, positivo de sensibilidad también. sí, exactamente, exactamente, es así. Pero es una ciencia realmente. Eh, Esto el uso de su voz. Claro, con la voz se puede graficar muchas cosas y la Sí, entonación, la dicción tiene mucho que ver ahí. exactamente. El énfasis que uno tiene que darle es tan importante. Y, pero toma tiempo, pero se puede hacer muchas cosas muy bonitas con la voz realmente. Y en radioteatro, o sea, uno aprende muchas cosas también allí que ayudan para todo esto. ¿Qué aprendió usted, por ejemplo, en el radioteatro ahorita que estamos hablando sobre estas técnicas, ¿no? Y los ingenios también, porque muchos de los actores, las actrices, la gente de controles, de producción, se la ingeniaban en ese momento. O sea, no es que ahí también jugaba mucho la creatividad del instante. Sí, exactamente. Era así, porque nadie tenía nada servido entonces, en aquel entonces. Y todo era la genialidad, la creatividad de cada participante en algún radio, en alguna radioproducción que había. Y todos daban su granito para que salga una cosa muy buena. Naturalmente, uno tenía que adentrarse en el papel de lo que iba a desempeñar. Y tal vez la modulación de voz, el cambio de voz para hacer una voz de joven, de niña, de persona anciana, etcétera. Eh, es maravilloso realmente, pero yo creo que yo no quedé muy bien como eh, para volverme actriz. Me gustaba, sí, me gustaba hacer, pero no lo hacía muy bien, como por ejemplo la señora América, que era estupenda, y algunas otras personas que son muy, muy buenas para eso.
¿Y ahora qué está haciendo usted en ese lejano país que uno desde acá, desde Quito, le ve tan distante, pero sin embargo ahora, gracias a la tecnología, estamos tan cercanos? Usted allá en Europa y yo acá en Ecuador. Sí, es increíble, ¿verdad? Yo decía, yo les digo a mis hijos que es tan hermoso. Yo ahora puedo comunicarme con mi nietecita que está en París todos los días, a veces 2, 3 veces en el día, cuando ellos me llaman. Y yo, por ejemplo, con mi madre no podía comunicarme sino unas 2 veces por año, porque costaba muchísimo el teléfono. Entonces era tan diferente, pero es maravilloso realmente. Aquí la tecnología ha avanzado mucho más rápido que en Ecuador, naturalmente. Pero está bien, sí, está bien. Me gusta mucho porque Suecia es un país bastante adelantado en muchas cosas, pero también en otras cosas. Como en todo, hay cosas positivas y negativas en todas partes y en todo. Pero piensa seguir visitando Ecuador, porque usted ya se quedó porque ahí está su familia, están sus Sí, sí, hijos, sus naturalmente, nietos. sí, naturalmente queremos volver todos pasar allí, pero una temporada. Pero el problema es, pensábamos viajar hace 2 años, pero con el asunto este de la pandemia ya nos hizo una dificultad, y entonces fue difícil de tratar de concretar el viaje. Ahora, naturalmente, yo quiero viajar porque mi madre está volviéndose más ancianita y yo no quiero que pase nada antes que yo vaya a Ecuador. Tengo que ver a mi madre. Y tengo mis hermanos, a todos mis hermanos, a toda mi familia en Ecuador. Entonces, yo tengo que ir. Todos mis hermanos viven en Quito y en Ecuador. O sea, su Y, mami mi- también y vive mis aquí en Quito. Sí, sí, aunque ahora está en un asilo mi pobre madre, porque mis hermanos, yo tengo 4 hermanos. Tenía una hermana también, pero lamentablemente ella falleció, y aunque mis hermanos la quieren muchísimo, pero que naturalmente es imposible el tener a mi madre en sus casas. Entonces ha tenido que pasar por diferentes cosas. Para estar seguros de que mi madre reciba una buena atención, pues la tenemos ahora en un asilo, lamentablemente. Pero está bien, estamos contentos porque la tratan muy bien, la quieren muchísimo. Mi madre trabajó antes siempre dentro ¿cómo se dice? No enfermera, sino en una clínica donde mujeres. No me acuerdo cómo se dice en español, pero ella ha trabajado siempre en eso, y ahora ella siempre ayudaba a otra gente, y ahora ella necesita ayuda, y a veces ella dice, ay, pero yo me siento tan incómoda estando aquí, y las chicas que están trabajando, las personas que están trabajando tienen tanto que hacer, y yo estoy aquí solamente en la cama sin poder ayudarlas. Eh, es, es que mi madre trabajaba muchísimo y siempre estuvo ayudando a otra gente. Hay Y mucha, por eso tengo que regresar para estar con mi madre una temporadita al menos. sí, Y con mis para hermanos, aquí conversar. mis hermanos yo los quiero mucho también. Claro, para conversar y recordar, porque muchas veces uno al recordar puede también, como derramar lágrimas, también tener una sonrisa. Los recuerdos Sí, también son buenos. naturalmente, sí, así es. Por esa razón, yo quiero agradecerle por esta entrevista, señora Mayori Morales, por habernos dado a Voces de la Radio este tiempo para conocer parte de su trayectoria, de todo lo que usted ha aportado a la radio de la ciudad de Quito, a la radio del país, y también al radioteatro, que ha sido muy, muy importante en la época de oro que decimos nosotros de la radiodifusión ecuatoriana. Queremos agradecerle, pero antes queremos pedirle, y en Suecia, ¿qué está haciendo usted? Tal vez dedicada a la radio. ¿Cómo está la No, situación?
No, ahora, lamentablemente, ahora yo tengo ya 72 años, voy a tener 73 años, entonces No ya no parece, trabajo. le cuento, se le ve muy bien. Soy, soy jubilada, entonces ahora ya no trabajo en nada. Trabajaba en una empresa antes, una empresa donde producen todavía, ¿cómo se llama? Aparatos para grapadoras de todo tipo. Se llamaba Rapid grapadoras, y yo trabajaba en el departamento de exportación. Y allí trabajé muchos años. Y también trabajaba para otra pequeña empresa también aquí dentro de la ciudad donde vivo. Así, en eso he trabajado. Señora Y Marjorie, hasta que me jubilé. claro que sí. Señora Marjorie, muchas gracias por esta entrevista y ya sabe, acá el Ecuador le recibe con los brazos abiertos, es su tierra. Y también Muchísimas gracias. corroborando de que la provincia de Imbabura tiene unas de las voces más bonitas, ¿no? Del país, se puede decir, porque tanto hombres y mujeres se caracterizan por tener esa dicción, esa modulación y esa potencia también en la voz. Esa es una característica de una de las provincias más bonitas de acá del Ecuador. Dicen que Imbabura es una de las provincias muy musicales. Posiblemente Cotacachi es una ciudad donde la música se perdura muchísimo, a más de otras cosas naturalmente, pero la música es muy importante en Cotacachi. Pero lamentablemente, como le digo, yo no había permanecido, sino yo creo que salí de Cotacachi cuando yo tuve, creo que es 8 años más o menos, 8 años, sí. Y desde entonces no había regresado para nada, porque ya tanto la escuela como el colegio, el trabajo, y ya no fue posible regresar. Pero regresé ahora cuando ya estaba más, ahora cuando ya estuve aquí. Naturalmente tengo muy buenos recuerdos de Cotacachi, me gusta mucho, y naturalmente de allí son mis abuelos maternos y paternos, a quien recuerdo muchísimo. Y cuando regrese también para que visite Cotacachi, que está muy, muy bonita, es una de las ciudades más turísticas que tiene la provincia de Imbabura, ¿no? Una ciudad muy Sí, cultural también, muy apegada a lo artístico. sí, parece que somos, que nos han puesto alguna semillita por allí, a todos los que nacimos por allá. Y Pues sí, a mí me gusta mucho el aspecto cultural. Marjorie, para nosotros seguiríamos conversando con usted. Hay muchas cosas que todavía dialogar y hablar. Yo quiero agradecerle de todo corazón por esa apertura que usted tuvo desde el inicio, que le solicitamos la entrevista, sobre todo para conocer más y profundizar sobre su trayectoria, porque todavía acá en el Ecuador se la recuerda por esa etapa bonita en la que usted participó. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo, muy reconocida por esta valiosa entrevista que ha tenido la gentileza de hacerme. Y bueno, un saludo inmenso a todas las personas que puedan escucharme, y muchas gracias porque han existido en mi vida. Muchas gracias a todas esas personas. Las recuerdo a todas con mucho cariño, los llevo dentro de mi corazón a muchos de ellos. Y espero en alguna ocasión poder encontrarlos. Algunos ya los encontré, pero eh, como le digo, no los he olvidado a ninguno de ellos. Un abrazo para todos y gracias a usted por haberse conectado conmigo. Un abrazo a usted también. En este día hemos dialogado con Marjorie Morales, una de las voces más queridas y respetadas y recordadas de acá, de la capital ecuatoriana. Ella nació en Cotacachi, pero su tarea profesional se hizo acá en la Carita de Dios. Ha sido un gusto dialogar con ella sobre su trayectoria y conocer también desde su propia voz lo que sucedía en ese tiempo. Amigos oyentes y televidentes, para nosotros ha sido un gusto tenerles en este día. Que tengan un excelente resto de tarde. Mariposa, de Nicolás Guillén.
Quisiera hacer un verso que tuviera ritmo de primavera, que fuera como una fina mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido de cáligo de palmera, y al fin su vuelo absurdo reposara tal como una rosa azul de la pradera sobre la linda rosa de tu cara. Quisiera ser un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera y que cual una mariposa rara revolara sobre tu vida, tu cuerpo, sobre tu cara. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.